Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a hacer un nuevo live. Estamos esperando que estamos haciendo conexión con Dudasex, así que vamos a esperar que se una Denise por el Instagram. Ahí sí, ¿cierto? Hola Denise. Sí, ¿Cómo me estáis? veo bien, me veo bien, me escucho bien. Sí, sí, te escuchas bien y te ves bien. Yo no sé. Oh, yo me siento con eco. Pucha, de nuevo, yo te Sí. escucho bien. Ya, no sé por qué me escucho con eco. Que es muy extraño, como que siempre tenemos el mismo problema en los live. Pero no sé ya qué Sí. más puede ser. Bueno, Ya mira, chiquillos, voy a sacar el manos libres para cachar si es que... ¿se escucha mejor? Ya. Ahí de alguna de las personas que estén conectadas, si nos pueden decir si se escucha bien o se escucha mal. Ahí, igual se escucha con eco. Sí, de hecho ahora yo te escucho con mucho eco. Ya voy a poner los audífonos. Total, después para hablar. Ya. ¿Qué show esto, ah? Esta tecnología. Tenemos que comprarnos de estos equipos que tienen los influencers. Estamos muy pobres. Yo creo, Estos audífonos ya no da para más. así es. Ya. Eh, Bueno, chiquillos, Bueno, esperando que vayan comenzando como cada inicio de este programa que se llama Valpo sin tabúes, informamos que es una unión de tanto la Red Salud Popular de Valparaíso con el equipo de Valpo Tamaño Dudasex, ¿ya? La Red Salud Popular de Valpo es una estrategia de la Corporación Municipal de Valparaíso que se dedica a diferentes áreas de la salud, tanto en entregar atención como también en resolver consultas mediante sus redes, ¿ya? Así que los dejamos completamente invitados a que sigan también la cuenta de Red Salud Popular y también la cuenta de Dudasex, que es principalmente de educación sexual integral y de resolver consultas también del área de salud sexual y salud reproductiva, que son respondidas por matronas. Así que siempre, siempre, siempre los invitamos para que puedan ahí realizar sus preguntas. Ah, ya, ahí mira, nos ahí hay escribió una amiga. qué bueno. Muchas gracias, amiga. Todos los comentarios de agradecimiento nos motivan mucho a continuar en esta labor. Así que muchas gracias Sí, a ti totalmente. también por el mensaje. Y por confiar en nosotras también. Así es. Ya. ¿A lo que nos convoca? Sí, empecemos nomás. ¿O esperamos un ratito? Empecemos nomás. Ya. Igual. Me voy a sacar el audífono igual cuando empiece a hablar, por si acaso. Si Ya. puedes, me haces una seña así como que quieres hablar para yo ponérmelo. Ya, ya, ya. Ya, sí. ¿Ya? Sí, sí, tranqui. Ya. Ya, chiquillos, hoy día vamos a hablar de diversidad sexual. Ya, si bien hemos tenido, de hecho, tenemos un live, si no me equivoco, en nuestro Instagram, donde hablamos Parece que estás presionando el micrófono, ¿o de no? verdad, Sí. ahí. Tómalo más del cable. Ah, Ya, ahora ya. sí. Que Dale. aparte mi gato se lo comió, mire. Ya, ya, bacán, ahora sí. Dale. Ya, De cero. ya, ahora sí. Bueno, vamos a hablar de diversidad, ¿ya? Si bien hace un tiempo atrás, yo creo que quizás hace unos 3 meses, tuvimos una conversación con las chiquillas de diversidad, que ya son las expertas en todo esto, y siempre que tengan alguna consulta o duda o que necesiten algún tipo de asesoría, nos pueden consultar a nosotras y nosotras los derivamos directamente a las chiquillas de diversidad.
¿ya? El equipo de diversidad son bacanes, ya son súper bacanes las chiquillas, son así un amor, un 7 si se pueden mover mar, cielo y tierra por solucionar esos problemas también, ya, ellas también trabajan de la mano con los consultorios, entonces también es una buena fuente de ayuda, ¿ya? Para que lo sepan también. Y bueno, hoy día como vamos a hablar de diversidad, decidimos darle el enfoque con un poco más a temas que son más médicos y, o sea, como más del área de salud y educación, ¿ya? Que son, por ejemplo, lo que sucede con los niños trans, lo que sucede con las personas asexuales, ¿ya? Y lo que sucede con las personas intersexuales, ¿ya? Que son temas que igual son un tanto tabú y lamentablemente, sobre todo desde el contexto que vemos nosotras en el equipo de salud, hay mucho desconocimiento de cómo tratar a estas personas, ¿ya? O como que se desconoce las leyes que hay detrás, o los decretos, o las normas, por así decirlo, ya que existen para poder legislar o cómo proceder en el caso de, ¿ya? Entonces, es más que para cualquier cosa, este live lo hicimos con este sentido, ¿ya? Y yes, ¿ya? Cuando hablamos de diversidad, chiquillos, en general nos referimos a todas las personas, bueno, todos, dejar súper claro que todos somos diversos, ¿ya? Todos caemos dentro de la diversidad, ¿ya? Ninguno de nosotros es igual a otro, ninguno nos gusta las mismas cosas que el otro, ¿ya? Pero si bien vivimos en una sociedad heteronormada, ¿ya? Donde obviamente lo que es correcto, por así decirlo, es que a un hombre le gusten las mujeres, a una mujer le guste un hombre, ¿ya? Que yo nací mujer, me tengo que identificar como mujer, que me tienen que gustar las muñecas, me tiene que gustar usar vestido, me tiene que gustar el rosado, ¿ya? Como que eso desde pequeño se nos mete en la cabeza, ¿ya? Y nos tratan de como encastillar siempre en cuadraditos, ¿ya? Como que siempre nos tratan de meter en cajones, como que nunca uno puede ser libre de elegir quién ser, sino más bien siempre te están nombrando, te tienen que poner un adjetivo calificativo a lo que tú seas, ¿ya? Y eso es súper importante que si bien nosotros vamos a nombrar algunas cosas, hay muchas otras o muchas que quizás no vamos a nombrar, que también existen, y otras que no necesariamente pudiesen caer dentro de las categorías que existen también, ¿ya? Eso. Exacto. Sí, bueno, para iniciar también un poco dentro de lo que vamos a hablar de diversidad sexual, vamos a iniciar hablando un poco de los conceptos. De hecho, alguien preguntó ahí de qué era demisexual y también lo vamos a incluir dentro de las definiciones, ¿ya? Es súper importante que sepan que las definiciones de diversidad sexual no son tan concretas, ¿ya? O sea, probablemente lo que digamos nosotras no es lo mismo que digan otras personas, ¿ya? Y está bien, ¿ya? Dentro de la diversidad también va a ocurrir eso. Tienen que pensar, chiquillos, que los estudios de sexualidad son muy pocos, ¿ya? No se está estudiando la sexualidad, el comportamiento sexual desde una forma tan directa desde hace tantos años. Ya es un estudio más bien reciente y también a esto de los conceptos de diversidad sexual cada vez hay más, ¿ya? Y qué bueno que haya más, porque eso también permite a que la gente se vaya también identificando con ciertos roles, con ciertas identificaciones sexuales, por ejemplo, o de género también. Entonces, eso está bien. Entonces, probablemente quizás lo que estamos diciendo ahora, en un año más quizás esté obsoleto y eso está bien. Ya, de hecho, qué bueno porque eso significa que la gente se está interesando del tema y también se están realizando propuestas de nuevas definiciones, ya, así que si, por ejemplo, nosotros ahora decimos alguna definición y ustedes dicen, no, como que no me gusta, o quizás la pueden plantear de otra forma, está bien también. Ya eso puede ocurrir y es súper frecuente. También depende mucho desde dónde lo estamos viendo, ya desde qué libro, desde qué autor, ya todos tenemos una diferente percepción, así que está bien. Ya, pero nosotros vamos a hablar como a términos generales ciertos conceptos y si es que coinciden con lo que ustedes dicen, bacán, y si quizás ustedes lo consideran de forma diferente, también bacán, ¿ya? Así que eso es lo bacán de la Ujú. diversidad sexual. Es muy diversa. Es muy diversa. Sí, súper importante porque de hecho vamos a mencionar ahora que antiguamente se mencionaba, por ejemplo, bueno, de los trans también, no se mencionaban como personas trans, sino eran transgénero y transexuales. Claro. Entonces son términos que, por ejemplo, este año, si no me equivoco, empezó como esta nueva forma de llamarles trans, así como en seco, no ponerle
un adjetivo calificativo al lado, ¿ya? Claro. Eso. Em, Explicamos un poco como lo básico que quizás es la comunidad LGTBIQ+, Sí, yo ¿ya? creo que eso podríamos explicar y después ya irnos como más en concreto a lo que son las circulares, las normativas, que son como ya datos más específicos. Súper. Ya, bueno, la comunidad LGTBIQ+, ya, cada sigla significa algo distinto, ¿ya? Por ejemplo, la L es de lesbiana, ¿ya? Las lesbianas son aquellas mujeres o aquellas personas con vulva que también le sienten atracción por otra persona con vulva, ¿ya? Es súper importante recalcar que cuando hablamos de atracción no es solamente atracción física, ¿ya? También estamos hablando de una atracción emocional, o puede ser ambas, o puede ser solamente una a la vez. O sea, puedo sentir atracción física por el sexo, por mi mismo sexo, pero solamente física, ¿ya? Y no emocional. Así como también puedo sentir atracción emocional y no física por el otro sexo, ¿ya? Y que eso pasa en todas las categorías que vamos a mencionar igual. Claro. En el caso también de esto también se puede manifestar en personas que se identifican con el sexo femenino, por ejemplo, ya que yo me identifico como mujer y además me gustan las mujeres, eso también se considera como una persona lesbiana, a pesar de que esa persona tenga pene, por ejemplo, ya. Lo importante siempre es que el que como yo me identifico también me gusta mi sexo opuesto. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso de las lesbianas, ¿ya? No, explicaste ya lesbianas. Lesbiana, gay. Lo mismo pasa con las personas que se denominan con el concepto de gay, ya que es la segunda letra de este LGTBIQ+, ¿ya? Y también son, en este caso, son hombres que les gusta también su mismo género, ¿ya? Y este es, al igual que como pasa con el concepto de lesbianas, también puede ser considerado con personas que se identifican con el sexo masculino sin necesariamente tener el sexo biológico masculino, ¿ya? Así Eso, es. eso como a simples rasgos. La otra sigla es la T, LGT, sí. La No, LGB. trans, ¿ya? Súper importante del trans, si ves, vamos a ahondar un poco, en un rato más en eso. Los trans son personas que con un sexo biológico, por ejemplo, masculino, ya con un pene, con testículos, con todo, y al crecer, por ejemplo, se dan cuenta, incluso en la niñez, ya cuando son muy pequeños, desde, no sé, los 2, 3 años, comienzan a darse cuenta que les gustan las cosas que están relacionadas con el sexo opuesto. O, por ejemplo, en este caso, como era una persona con sexo, con pene en el fondo, le gusta, por ejemplo, jugar con muñecas, peinarse, maquillarse, y esas cosas son señales que va generando en el fondo este niño o esta persona, ¿ya? Para que después cuando sea adolescente se va a dar cuenta y va a decir, chuta, ¿sabes qué? En realidad no me siento con el genital que nací, ¿ya? No me identifico, o sea, yo, si bien tengo pene, yo me siento mujer, ¿ya? Y eso son las personas trans. No es que sea una elección de vida, ¿ya? Eso hay que dejarlo súper claro. Ya las personas a veces dicen, ah, que se convirtió trans. No se convirtió, esa persona nació trans, ¿ya? Es como, también está mal dicho cuando dicen, nació en el cuerpo equivocado, ¿ya? Porque no es necesariamente el cuerpo equivocado, quizás no había una coincidencia, pero no es que tampoco nazca en el cuerpo equivocado, ¿ya? Exacto. De hecho, Eso. hay muchas personas trans que, a pesar de quizás no identificarse con el sexo del nacimiento, igual no necesitan o no desean realizar algún cambio en su cuerpo. Como que, si bien no se identifican con su sexo biológico, prefieren igual mantener su cuerpo porque ya es parte de su vida y así se sienten bien y eso también y eso también es posible, ¿ya? No necesariamente una persona que sea trans significa que sí o sí va a realizar un cambio a nivel físico, que sí o sí va a acceder a tratamientos quirúrgicos o de hormonas, ¿ya? Eso no es una obligación, ¿ya? Todo es opcional y según el proceso de desarrollo y también en el periodo de etapa que esté esta persona, ¿ya? Y dentro de su comodidad también, de lo que a esa persona le haga realmente feliz, ¿ya? Ujú. Te saltaste una letra, pues pía. ¿Qué es ubica? Eh, Faltó la ah, B, bisexual. sí, Ya, pero yo la explico.
Ya, las personas bisexual, aquí quizás hay un poquito más de diferencias porque algunas personas consideran que la persona bisexual es esto de bi, ya como esta dualidad, de que me gustan tanto hombres como mujeres. Pero existen también otros autores que plantean que la bisexualidad no es solamente esta dualidad, porque es como si no existieran más géneros, ¿ya? Entonces, hay algunas personas que plantean que la bisexualidad es que te gusta más de un género, ¿ya? Entonces, ahí abre un camino a que no solamente son dos, sino que pueden ser muchos, ¿ya? Que también puede ser la misma definición que el concepto pansexual, ¿ya? Si consideramos como esta línea del cómo se define la persona bisexual, eh, pansexual y bisexual serían sinónimos, serían exactamente lo mismo, ¿ya? Pero también hay personas que prefieren denominarse bisexual y solamente lo tornan a esta solamente dualidad de que me gustan los hombres y también me gustan las mujeres. Y al igual como las Ujú. otras orientaciones sexuales pueden ser tanto atracción sexual como atracción emocional, atracción romántica, física, etcétera, ¿ya? Algo importante de esto de la bisexualidad no porque, por ejemplo, no sé, ya yo siempre, un ejemplo, yo siempre he tenido parejas hombres y no sé, en un carrete va y pinché con una niña, ¿ya? Esos chiquillos no me hace ser bisexual, ¿ya? No, no porque solamente fue una vez y tenga que cambiar toda mi orientación sexual. Quizás sí. Quizás justo esa vez que pinchaste con esa niña dijiste, "Oh, quizá, ya, quizás sí soy bisexual, pero hay gente que se frustra mucho y dice como que quizás, no sé, quizás estaba bajo los efectos del alcohol, quizás me puse media loca carreteando y quizás por eso le di un beso a esa niña, pero eso no me hace ser bisexual, ¿ya? El que yo haya una vez besado a alguien no me va a cambiar mi orientación sexual como tal, ¿ya? Quizás sí, pero no necesariamente, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Y lo otro también importante del tema de la bisexualidad es que la gente a veces como que critica, así como, ya, pero ¿cómo puedes decir que eres bisexual si solamente has tenido relaciones, por ejemplo, afectivas con el sexo masculino? Y claro, quizá efectivamente por cosa de suerte has conocido solamente a gente del sexo masculino que con las que lograste quizás un vínculo, un feeling y por eso lograste una relación, pero eso no tiene por qué implicar en que en realidad no te gusten el sexo opuesto, ¿ya? O el mismo sexo, ¿ya? Así que no significa que al ser bisexual el 50% de mis parejas van a ser mujeres y otro 50% va a ser hombre, ¿ya? No somos tan exactos y la orientación sexual no es tan al porcentaje, ¿ya? Así que para que igual lo tengan eso en consideración. Súper, sí. Y perdón, me salté la letra, lo Ah, siento. no, no, pues pía, pésimo. Ya, cuando hablamos también dentro de la sigla LGTBIQ+, hablamos de la T de travesti, ¿ya? La T de travesti, las personas travesti son personas que muchas veces se confunde con los trans, ¿ya? Y no tiene nada que ver. Las personas travesti es más que nada una vestimenta, es algo externo, ¿ya? No es que la persona travesti se identifique con el sexo biológico de otra persona, de su otro género, ¿ya? Sino más bien que la persona travesti es aquella que por momentos le gusta vestirse quizás o aparentar el sexo opuesto, pero no necesariamente siente atracción, por ejemplo, por el otro sexo, el mismo sexo, como que no hay que mezclarlo, ya muchas personas mezclan que por ejemplo, los travestis sí o sí son gay, lesbianas, ya, y no tiene nada que ver la orientación sexual con nuestra identidad de género, ya, que eso es súper importante. Ya Exacto. recordar, aprovechar recordar que la identidad de género es como yo me siento, ya como yo pienso, ya. Pero cuando hablamos de como atracción sentimental, hablamos de Orientación. ay, me perdí. Orientación. Orientación sexual, eso, ya. Entonces, súper importante tener esta división, ¿ya? Y cuando hablamos de las personas travestis, es solamente una persona que le gusta vestirse ocasionalmente como el sexo opuesto, ¿ya? Incluso muchas personas travestis tienen familia, ¿ya? Y lo hacen, no sé, para algunas actuaciones incluso, o algunas presentaciones, o simplemente porque en la noche quieren salir, o en el día quieren salir como el sexo opuesto, lo hacen, ¿ya? Es solamente eso. También con lo que estabas diciendo, es por ejemplo, no sé, po,
el dicho de que todas las mujeres lesbianas, por ejemplo, no sé, se visten como hombres, ¿ya? No tiene nada que ver una cosa con la Claro, otra, ¿ya? Una cosa es mi orientación sexual y la otra es cómo yo me expreso, ¿ya? Muy la vinculada expresión de también género. lo que decía Pía del concepto de travesti, también hay que diferenciarlo del transformismo, ¿ya? Que son quizás muy parecidas, pero ahí hay algo que las separa, y es que el transformismo más bien es la expresión del sexo opuesto, pero por un motivo más bien de espectáculo, ¿ya? De un show, no sé, porque, no sé, ya, yo siempre digo este ejemplo, pero es que yo amo a la Botota. Y la Botota, por ejemplo, ella es transformista, ¿ya? Y en el caso de su papel, él también coincide que es gay, ¿ya? Pero eso no significa que todos los transformistas sean gay, ¿ya? Y el transformismo puede ser también considerado como un oficio, ¿ya? En donde esta persona vive a través del transformismo, pero eso no tiene nada que ver con que esta persona tenga una orientación sexual determinada o que su identidad sexual sea una determinada, ya no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? Así que para que sepan, el ser travesti o el ser transformista no es lo mismo. Se puede parecer, pero no es igual. Así es. También tenemos por otro lado de las siglas las personas intersexuales, ya que también, como les decía al principio, es algo que vamos a ahondar un poco más, pero las personas intersexuales tienen que ver con algo biológico solamente, ¿ya? Las personas intersexuales se caracterizan por nacer con genitales de ambos sexos. O sea, yo al nacer este bebé nace con genitales, por ejemplo, atrofiados tanto de la vulva como de el pene. Ya, entonces está tan confuso ya cómo distinguir en el, incluso se hacen exámenes cariotipos, ya, y exámenes más específicos para determinar realmente el sexo que le van a poner en, como legalmente en el futuro, ya, porque incluso aunque no lo crean es muy difícil, ya, hay veces que tienen que pensar que igual los genitales de los bebés son pequeños, y ya ese genital pequeño presenta como, por así decirlo, que antes se le llamaba malformaciones. Ya de hecho también vamos a hablar de eso, de por qué es importante que se sepa estas populares que hay, ya, y sobre todo porque en algún futuro quizás todos ustedes pueden llegar a ser padres y les puede pasar y tienen que saber al respecto y tener algún artículo, o sea, algún... Eh, como algo Respaldo. formal en el fondo que les respalde la decisión que ustedes están tomando, ¿ya? Porque antes los médicos llegaban y decían, ya está, este niño es intersexual, nació con los dos sexos en el fondo biológico, y no, pero tiene más pinta de ser mujer, así que saquémosle esto que pertenece como al sexo masculino y dejemos la mujer, ¿ya? Y es algo que no se puede hacer ahora, ya que de ahí vamos a ahondar un poco en la circular que lo impide en el fondo. Exacto. Algo también importante de la intersexualidad es que no necesariamente se demuestra en el momento del nacimiento, ¿ya? Si bien es la más común, Sí, claro. a través del genital, hay personas que también se saben que son intersexuales, por ejemplo, en el momento de la adolescencia. ¿Ya? En donde, por ejemplo, se empiezan a dar cuenta que que el desarrollo de sus caracteres sexuales no son tan, por ejemplo, en mi caso, no eran tan femeninos, sino que empecé a desarrollar, por ejemplo, me empezó a crecer barba, la voz se empezó a poner gruesa, ya como caracteres sexuales muy del sexo masculino, ya, y eso también se considera como intersexualidad, ya. Y también quizás en etapas hasta mucho más avanzadas. Por ejemplo, imagínense, no sé, una pareja de 30 y tantos años que está planificando un embarazo y no pueden. Y en las pruebas de fertilidad, chiquillos, se dan cuenta de que efectivamente algo, por ejemplo, a nivel, no sé, uterino o a nivel de ovario o a nivel de hormonas, algo no está bien y se dan cuenta de que al final no es que hubiese un problema como de estructura, sino que también puede ser porque esta persona era intersexual. ¿Ya? Ahí alguien nos escribió. Sí, dice, hola. Mm, bacán que abran el espacio a estos temas. Ujú. Igual, ojo, cuando hablamos de vestirse del sexo Sexo opuesto, opuesto. quizás hablar de una identidad de género que no corresponde con el sexo asignado. Claro, también Claro, puede ser. Sí, sí, tiene toda la razón, amiga. así Eh, es. y Y otro término sí, el concepto que de tenemos, queer.
¿ya? Sí. Que este quizás es el concepto que a mí personalmente creo que es como el que más me cuesta definir, ¿ya? De hecho, chiquillos, si ustedes buscan como en lo que significa queer en inglés, es como diferente o extraño, de repente hasta raro puede ser el encontrar como la definición de queer, ¿ya? Pero son personas que no se sienten con el sexo, que no se identifican con quizás con el sexo propio, ni tampoco con el sexo opuesto, ¿ya? Lo que hacen ellos también es un poco cuestionar esta normativa de que sí o sí me tengo que identificar como hombre y sí o sí me tengo que identificar como mujer, ¿ya? Y este concepto queer puede ir tanto en mi identidad de género, ¿ya? Que se llama genderqueer, o también en conceptos de orientación. ¿Ya? En donde mi orientación sexual es queer, ¿ya? Ahí dice, viva el mundo queer, ¿ya? De hecho, chiquillos, Ujú. yo creo que esta definición es la que más tiene como, valga la redundancia, diferentes definiciones, ¿ya? Es el concepto que tiene más definiciones, disculpen, ¿ya? Y es por eso, ¿ya? Porque cada persona lo toma desde su punto de vista, ¿ya? Al menos para mí siento que es más fácil explicarla de esta forma, pero es eso. Más bien yo considero que las personas queer son las que desafían esta dualidad, esta normativa que siempre nos han inculcado ya, y como también proponer que hay más opciones dentro de este Ujú. gran abanico de diversidad sexual. Así es, en el fondo yo creo que los queer nacieron como una forma de no encasillarse en ninguna de las siglas anteriores. Sí, claro, pues de hecho sí. De hecho hay muchas fuentes que hablan de eso, como de no encasillarnos. Ujú. Así es. Y una de las últimas siglas que queremos explicar de la sigla LGTBIQ+, es la asexualidad también, ¿ya? Que también es un tema que vamos a tocar ahora, ¿ya? La asexualidad siempre se piensa que es como no tener ningún tipo de atracción por nadie, que no te guste nadie y nada con nadie, ¿ya? Y no necesariamente es así, ¿ya? Una persona asexual, por ejemplo, puede tener atracción emocional por alguien, ¿ya? Quizás no atracción física ni querer tener actividad sexual con alguien, pero sí puede tener atracción emocional. Y tampoco quiere decir que una persona sexual nunca en su vida pueda tener un encuentro sexual, ¿ya? Así que, ojo con, como que siempre está como muy, si es asexual, como dice la A, es como, ¿ya? Prácticamente eso se piensa y no es así, ¿ya? Sí, exacto. De hecho, dentro de esta orientación de personas asexual, también existe un gran abanico, ya que es lo que vamos a hablar ya de lleno ahora, que quizás como en definición puede ser que existe una ausencia de atracción sexual, pero no necesariamente tiene que haber una ausencia como tal, así como que no es nada y 0% y de aquí para el resto de mi vida, ¿ya? La sexualidad también tiene un espectro. ¿Y qué significa este espectro sexual? Es que hay diferentes gradientes, ya hay diferentes graduales de personas sexuales en donde a veces quizás hay una ausencia de atracción sexual como tal y también puede haber una disminución, quizás solamente, ¿ya? O personas que necesitan como de ciertas características o ciertas cosas que se cumplan para poder recién tener una cierta atracción sexual, ¿ya? Dentro de este espectro sexual encontramos algunos. Ya de hecho hay como una imagen que se llama pirámide de Aven, en la cual, que es como un triángulo invertido. ¿Ya? Y aquí se van viendo como las gradientes, ¿ya? Y se demuestra que, y esto yo creo que es aplicable para todo, nadie es blanco y negro, ¿ya? Yo creo que es difícil encontrar a alguien que sea así, completamente blanco y completamente negro. Yo creo que todos dentro de nuestra opinión, de nuestra percepción, identidad, orientación, hay como ciertos puntos medios, ¿ya? Y este espectro sexual también contiene dos conceptos que podemos ir también definiendo, que es uno de los conceptos también que preguntaron más arriba. Alguien preguntó sobre qué era ser demisexual, ¿ya? Y este concepto de demisexual está dentro de este espectro asexual, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas demisexuales son aquellas que para tener una atracción sexual o para poder concretar un encuentro erótico, mediante su atracción es cuando ya hay un vínculo con la persona con la que voy a tener este encuentro sexual, por ejemplo, donde ya hay un vínculo emocional estable, ya donde ya, por ejemplo, quizás hay
no sé, hay una fase ya de confianza plena con esa persona, en donde ya hay algún carácter más emocional, más que solamente físico o sexual, ¿ya? Donde tengo que tener ese implemento para poder acceder como a esta atracción sexual, ya eso es demisexual. Y la grisexualidad también, como que hace en torno a esto, que existe una variante, no es que sea 100%, o sea, perdón, 0% atracción sexual, sino que me puedo movilizar dentro de este punto y va a ir dependiendo de las características del, quizás del entorno o de con quién me estoy relacionando, de mi tiempo, etcétera. ¿Ya? Así que eso es más que nada el espectro de la sexualidad, ¿ya? No es tan como específico o tan como Claro. concreto, ¿ya? Hay ciertas variantes. Así es. No sé si a alguien le quedó una duda con respecto a la sexualidad. Bueno, y si no, igual después nos quedan como 20 minutitos de live para poder resolverlas, si a alguien le sale alguna duda. Creo que no ha salido ninguna pregunta de esto al menos. Alguien nos No, pidió perdón por las caritas de sí, por risa. la carita. Bueno, no se preocupe, amiga. Ya, no importa. Ya. Ya. Otro tema que vamos a tratar hoy día son las personas intersexuales, ¿cierto? Debido a la definición que yo les explicaba de las personas intersex, ya que de hecho se les llama intersex más que intersexuales, eh, existe una circular, ¿ya? Que en el fondo es un respaldo para todos los padres que tengan algún hijo que nazca con esa característica intersexual, ¿ya? Esta es la circular 18. Pía, está ahí tapando tu De verdad, audífono, sí. ya, ¿hasta dónde se escuchó? No, Perdón. de que estaba ahí hablando de la ordenanza 7, o sea, perdón, de la circular, 18, de la circular ya, 18. ya sí, ya. La circular 18 lo que nos dice es, bueno, las circulares en el fondo son una forma de normalizar o estandarizar atenciones, ¿ya? O sea, por ejemplo, se hace esta circular, se envía a todos los establecimientos de educación de donde se necesite, y estos tienen que ser difundidos y conocidos por todas las personas que trabajen en el lugar y también las personas que hagan uso en el fondo de esa circular. Por ejemplo, personas naturales, que en este caso serían las personas o padres de un hijo intersexual, ¿ya? Eh, en este caso, esta circular lo que indica es que queda absolutamente prohibido que un médico tome la decisión, por ejemplo, de realizar alguna cirugía para modificar los genitales de este niño, ¿ya? A menos que, obviamente, esto tenga alguna repercusión en su anatomía o en su funcionalidad. Por ejemplo, si esta genitalidad o doble genitalidad está obstruyendo la uretra, que es por donde orinamos, claramente hay que hacer algo pronto, ya hay que intervenir quirúrgicamente para quizás abrir el paso a la uretra y para que este bebé pueda orinar, ya, porque si no, obviamente se puede producir una infección, acumulación de orina, ya, es complejo. Pero en casos que esto no ocurra, ya este decreto lo que hace, o esta circular, lo que hace es aclarar que el médico no puede llegar y tomar esta decisión, ni tampoco sus padres, porque se establece que el niño cuando tenga la edad suficiente, niña, perdón, cuando tenga la edad suficiente va a decidir qué realmente quiere hacer. Si quiere operar sus genitales, si no quiere operar sus genitales, si prefiere ser del sexo masculino, del sexo femenino, ¿ya? En el fondo queda decisión, pero de cuando el niño crezca y pueda tomar la decisión por sí mismo, ¿ya? De hecho, esta circular también establece que se está haciendo un protocolo que es relativamente nueva, ya solamente se hizo hace algún tiempo atrás, y todavía creo que no está hecho el protocolo a seguir en caso de que esto ocurra, ya, así que es algo en deuda que está, y obviamente cuando ya hay un protocolo, ya ahí se establece como qué hacer en casos de, o en qué casos se tiene que hacer, en qué casos no, ya es un poco más estandarizado que una circular, solamente. Exacto. Ujú. Lamentablemente el origen de esta circular fue igual hace poco tiempo y desde que nace principalmente porque uno dice, ya, pero quizás no es algo tan grave definir, por ejemplo, eh, o por ejemplo, tomar esta persona y cambiar el genital y después quizás más adelante vemos, ya. Hay personas que sufrieron consecuencias gravísimas luego de esto, ¿ya? Hay personas, de hecho, chiquillas, que generaron hasta, por ejemplo, no sé,
supongamos que hayan realizado en el procedimiento quirúrgico una atrofia, por ejemplo, del clítoris, un ejemplo, ¿ya? Estas personas quizás hasta nunca van a lograr una satisfacción sexual durante toda su vida, ¿ya? Y no tener placer durante toda la vida es mucho tiempo, ya es demasiado tiempo. Entonces, imagínense lo grave que pudo ser el que no existiera esta circular, ¿ya? Así que más que nada por esto surgió. Alguien nos pregunta ahí si hay algún registro de cuántos niñas intersex hay en Chile. La verdad es que No, creo que no existe como un, como un porcentaje real, ¿ya? Pero lo que sí se tiene como en consideración es que las personas intersexuales aproximadamente son las mismas que las personas pelirrojas en el mundo, ¿ya? ¿Quién no conoce un pelirrojo? Yo creo que todos conocemos algún pelirrojo en la vida. De hecho, yo conozco varios pelirrojos, ¿ya? sí, Imagínense, es verdad. toda esa cantidad de personas también son intersexuales, ¿ya? Así que no son pocas, de hecho, son varias, ¿ya? Así que lamentablemente no hay un registro, o al menos yo lo desconozco. Desconozco si existe algún registro, pero me parece que no. No, yo también De, sabía sí, que era la misma cantidad de personas pelirrojas que hay en el mundo, hay de sí, sí, pero no, así como un dato concreto, me parece que no existe, ¿ya? Así que sí, así, con esa misma expresión que damos cuando supimos ese dato, porque de verdad que las personas pelirrojas hay demasiadas, entonces el pensar que esa misma realidad ocurre o ese mismo número ocurre en personas intersexuales es caleta, es mucho. Así Así es, que era importante el surgimiento de esta circular y que se hable también pues, del tema, ¿ya? así es. Son Eh, mucho más de los que... sí, son muchos, muchos, muchos más de lo que pensamos. Bueno, si tienen alguna y otra duda de lo que conlleva esta circular, obviamente la pueden realizar, ¿ya? Y De vamos a... todas formas, algo que se me olvidó mencionar, Denis, es que obviamente al momento del nacimiento se necesita igual establecer legalmente un sexo, ya por una cosa legal, ya por cómo va a ser inscrito en este registro civil este niño. Y la forma de hacerlo es con cariotipos y exámenes específicos genéticos que determinan el sexo ya genético, ya, pero como decimos, no necesariamente va a ser el cómo se va a sentir este niño después cuando vaya creciendo. Sí, en algunos aspectos legales se ocupa el concepto también de indeterminado, ya en vez de sexo masculino o sexo femenino, sexo indeterminado, ya, que igual yo encuentro como fuerte el concepto, pero Como no te decía, claro, sí, sí, igual yo lo encuentro como un poco fuerte, pero sí, eso es como lo que se maneja a motivo legal quizás de, no sé, pues de registro civil para poder inscribir a este niño, niñe, perdón, se ocupa también el concepto de indeterminado. ujú. Que al final Hacemos a la... ese hecho No, quizás dale. no es tan grave, ¿ya? Por ejemplo, si ponemos el sexo en algo registral que es femenino y en realidad esa persona no se identificó finalmente como sexo femenino, sino que con el masculino, por ejemplo, u otro, no es tan terrible hacer ese trámite de forma legal. A que reparar, por ejemplo, una cirugía que ya quizás no hay nada que hacer o no hay mucho que intervenir para poder reparar lo que ya se hizo. ¿Ya? Entonces, al menos ese aspecto legal no es tan terrible como lo que sí podría afectar un tratamiento sin antes saber realmente cómo se iba a identificar a esta persona. Así es. En países europeos, generalmente, de hecho, la otra, hace un tiempo atrás, por el DudaSex nos habló un joven de España, si no me equivoco, creo que vivía en España, pero había vivido en otros países, y nos contaba que allá está absolutamente prohibido, porque de hecho nos preguntó lo mismo, y dijo que allá estaba absolutamente prohibido cualquier tipo de cirugía que se le hiciera a los recién nacidos, ya sin antes haber determinado realmente cómo él quería sentirse. Exacto. Sí, no, sí, es gravísimo. Es gravísimo y pasó durante mucho tiempo en Chile. Así que ya Sí. al menos tenemos Si es que no esta... sigue pasando. Si es que nos sigue pasando, sí, porque también hay muchos profesionales que yo creo que desconocen esta circular y claro, Circular. los papás ahí se ven como que no saben mucho qué hacer, quizás
no se enteraron desde antes, quizás la ecografía no se logró determinar y se enteraron con la noticia por ejemplo, en ya el momento del nacimiento y esta información no está a la mano, ¿ya? Entonces, no mucha gente sabe y conoce que existe esto de la intersexualidad, entonces quizás con qué sorpresa se ven y claro, se desfían de lo que dice el médico o el pediatra y le dan nomás, po, ¿ya? Entonces, por eso es importante informarse, siempre informarse. ¿Ya? Ujú. Quizás también podríamos hablar un poquito ahora de lo que ocurre como también a fundamento legal de las personas trans. Sí, me parece. Súper. Demos. Yo, bueno, les voy a conversar un poquitito sobre lo que ocurre a nivel educacional y Pía después les va a hablar un poquito de lo que ocurre a nivel salud, ¿ya? Al sistema educacional, bueno, nosotras no somos profe, así que no somos las expertas, pero igual tenemos como un poco de conocimiento sobre lo que implica esta ordenanza, ¿ya? En el año 2017 se crea la ordenanza 768, ¿ya? En donde da ciertas normativas para tanto niños, niñas, niñas y adolescentes trans, ya que es más o menos ciertas obligaciones que tiene que tener el establecimiento de salud. Ya es importante que sepan que a pesar de que esta norma viene quizás como del sistema público o desde el Instituto de Salud Pública, no es solamente para los establecimientos educacionales públicos, ya es para todos, ya quizás en los sistemas privados de educación es un poquito más difícil acceder y que sea como tan rápido, pero de que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Si no, las demandas pueden ser, pero millonarias, si no se cumple la ordenanza tal cual se estipula. ¿Ya? Esta ordenanza es súper sencilla de efectuar, ¿ya? Lo que tiene que hacer, por ejemplo, este apoderado o tutor legal del estudiante es acercarse al instituto y solicitar una reunión con el director o con quien sea la autoridad máxima del colegio o del establecimiento educacional, ¿ya? Esto en el caso de estudiantes que sean menores de 18 años. Si el estudiante llegase a tener su mayoría de edad, puede hacerlo por sí solo, no necesita de ningún tutor, ni ningún apoderado, ni nada, ¿ya? Entonces, esta persona, yo apoderado, me acerco al colegio, solicito la reunión y la reunión me la tienen que dar en mínimo 5 días, ¿ya? En estos 5 días tengo que llegar a una entrevista con este director y tenemos que estipular realmente qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Y aquí se tiene que estipular el cómo vamos a ayudar al estudiante trans, ¿ya? Cuáles son las medidas que se van a adoptar y cuáles van a ser las ayudas, ¿ya? Todo esto tiene que ir en un acta y esta acta tiene que ser firmada por todos, también por el estudiante, ¿ya? O sea, ninguna no sé, ningún objetivo que se plantee dentro de esa reunión se va a efectuar si el estudiante no está de acuerdo, ¿ya? ¿Por qué? No necesariamente lo que le guste a Juanito, que es trans, le va a gustar a Anita, que es trans, ¿ya? Cada persona trans va a vivir su proceso y quizás yo voy a necesitar ir más lento, más calmado, quizás no solamente no sé, quizás, no sé, a una persona va a querer puro usar el uniforme con el sexo en que se identifica y quizás otra persona no se sienta tan cómoda haciéndolo de golpe, ¿ya? Entonces, todo va en la etapa de proceso de la persona, ¿ya? Eso más que nada, ¿ya? ¿Y cuáles son las cosas que solicita la norma? Son seis como cosas básicas que tiene que cumplir el colegio para generar un ambiente de apoyo a este niño, niña, adolescente trans, ¿ya? Aquí yo las tengo anotadas porque si no se me iban a olvidar. Pero mira, Torpedo. sí, mi torpeado, ¿ya? La primera es apoyo al estudiante y familia, ¿ya? El colegio tiene que proporcionar la ayuda de generar, por ejemplo, un vínculo, ¿ya? En donde, por ejemplo, no sé, vamos a destinar a una persona, quizá, no sé, al profesor jefe, para que este siempre sea el vínculo hacia los apoderados para poder ir informando cómo ha ido la situación, ya cómo vamos a hacer el proceso de adaptación al estudiante, ya entonces se tiene que generar eso de apoyo tanto al estudiante y a la familia, ya todo se ve como un núcleo, ¿ya? La segunda es orientación a la comunidad educativa. ¿Eso qué significa? Que claro,
quizás el director, el profesor jefe sabe y todo súper bien, pero ¿y los otros profesores o los asistentes en educación? ¿Ya? La persona que quizás, no sé, pues la persona que vende en el casino o la persona que quizás se encarga de realizar el aseo en el colegio. Toda la entidad educativa tiene que estar consciente de la situación y tiene que estar capacitado para no, por ejemplo, interrumpir este proceso de desarrollo de esta persona trans, ¿ya? Así que la capacitación e información tiene que ser horizontal para todos, no solamente, por ejemplo, para los profesores o los que tengan más vínculo, porque quizá el guardia no sepa y eso ya va a ser un impedimento en el desarrollo del estudiante, ¿ya? El tercero dice, uso del nombre social, ¿ya? El nombre social, chiquillos, se va a utilizar hasta que en procesos, por ejemplo, que no sean formales, no sé, puede ir anotado quizás, o por ejemplo, utilizarlo en momentos de clases, quizás en la lista de asistencia podemos decir el nombre también de la persona, del cómo se quiere nombrar socialmente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un diploma de comportamiento, podemos poner el nombre social de esta persona. Está permitido, ¿ya? Para que esta persona se sienta cómoda, ¿ya? Y en cuanto al uso del nombre legal, este solamente tiene que ser utilizados en, por ejemplo, informes de notas, por ejemplo, de año, ya que eso sí es un documento legal en donde esta persona, por ejemplo, si se quiere, no sé, si quiere validar su enseñanza básica o media, tiene que ir sí o sí con el nombre legal. Ya lo mismo que, por ejemplo, el certificado de cuarto medio o de octavo básico, ese sí o sí tiene que ir con el nombre legal. Netamente por un aspecto de que aún no se realiza el nombre, entonces tiene que ir sí o sí el nombre que dice en su registro civil. Ya entonces, para solamente esos casos se necesita el nombre legal. La presentación personal, lo mismo, ya no podemos obligar a una persona trans a utilizar un uniforme que con el cual no se siente cómodo, ya, y esto implica tanto el uniforme como salida de cancha o como implementos del uniforme, ya. Y la última es la utilización de servicios higiénicos, ya que es el tema del baño. O sea, no podemos obligar a una persona trans a utilizar algún baño o alguna ducha en la cual no se sienta cómodo, ya, cómodo. Entonces, más que nada esas 6 cositas son y esas sí o sí se tienen que cumplir. En caso de que no se cumpla, se habla con el director. Si el director no accede, se puede seguir avanzando, chiquillos, y es súper rápido de hacer porque créanme que la demanda es enorme si no se cumple. Sí, así es. Buenísimo. Eh, También, bueno, ahora en honor al tiempo, ya voy a hablar, es mucho menos en todo caso lo que sucede con los niños trans o niñas trans en salud, ya. Lo que establece esta circular, que es la circular 21, es que toda persona que acceda a un servicio de salud y que sea trans tiene que ser nombrada con su nombre social. ¿Ya? O sea, desde la persona que la recepciona, por ejemplo, hablando en un CESFAM, que es algo que es más común o quizás es más asociado a nosotras. En un CESFAM, este niño trans llega, o esta persona trans llega al SOME, que es este lugar donde se recepciona, por ejemplo, donde se piden las horas, y la persona que está en el SOME no puede mencionarle por su nombre del carnet, o quizás sí en forma inicial, pero debería la ficha clínica tener el nombre social, ya que eso es otra cosa que solicita esta circular, ya que sí o sí el nombre, ay, el nombre ¿Social? social, ¿Social? el nombre social quede estipulado en la ficha, ya sea en la ficha, en carnet de control, por ejemplo, en las mujeres, en el papelero del PAP, ya, en todos los lugares físicos y escritos y electrónicos tiene que quedar el nombre, tanto el nombre legal al principio y el nombre, entre paréntesis, el nombre social, ¿ya? Pero lo más importante que menciona esta norma es el tema de cómo yo llamo. Por ejemplo, cuando a uno le van a atender, siempre uno dice, Juanita Pérez, ¿cierto? En este caso, si yo, por ejemplo, no estoy segura de a quién me voy a atender, porque no sé, pues, justo antes llegué y vi a esa persona y en realidad yo dije, chuta, no sé, como que está vestido de hombre, quizás para no transgredir ya su identidad, mencionar el apellido, ¿ya?
no sé, hay Claro. señorita o señor, no sé, es que igual es más complejo, ¿ya? Pero se puede mencionar de otra forma, o el root incluso, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser con el nombre. Sí, yo creo que lo importante de esta circular, quizás para la gente que trabaja en el área de la salud, es si hay un paréntesis, úsalo, ¿ya? Úsalo, Si hay un sí, paréntesis, úsalo, ¿ya? Por algo está ese paréntesis, ¿ya? Porque ese paréntesis hace referencia de este nombre social, de quizás una persona que no ha logrado hacer su cambio legal registral por ABC motivo. Entonces, si hay un paréntesis con otro nombre, usar ese paréntesis, ¿ya? claro. Porque... Y lo importante es también no deben juzgar, ¿ya? Mucho se juzga en apariencia, ¿ya? Lamentablemente nosotras, de hecho, quizás hasta en nuestro mismo día a día hemos visto cómo la gente es prejuiciosa a veces, ¿ya? O juzga por cómo andan vestidos o por cómo hablan las personas, ¿ya? Dejar un poco esto cuando hablamos de personas de salud, sobre todo tenemos que dar el ejemplo en esto, ya no podemos estar discriminando en los servicios porque eso implica también tiene un efecto secundario, que es que las personas se alejen de los servicios de salud. Imagínense una persona trans, ¿ya? Que nació con vulva, ¿ya? Y que, por ejemplo, le encanta vestirse como hombre porque de verdad se siente hombre, obviamente, ¿ya? Se siente como de otro género, ¿ya? Y le toca el PAP porque tiene útero, tiene que tomarse el PAP. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, esa persona va a una consulta y le están mencionando todo el rato como la Gabriela, la Gabriela, la Gabriela, y en verdad él es Gabriel, ¿ya? Eso es incómodo. Entonces, evita ir a lugares donde no se sienta acogido, ¿ya? O se sienta discriminado, ¿ya? Así que, por eso, esas son una de las consecuencias que genera no respetar la identidad de género de las personas. Sí, súper. También otra cosa, no sé si alcanzó, ¿qué hora es? ¿No? Quedan como... Ah, ya, no alcanzo. Otra cosa importante de lo que dijiste, por ejemplo, del PAP, antiguamente no se podía incluir como en la canasta de servicios, por ejemplo, si, si estabas como registrado con el sexo, por ejemplo, una persona que figuraba como hombre no podía tomarse el PAP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es hombre, po, y los hombres no tienen útero, ¿ya? Pero ¿y si esta persona tiene útero? ¿Ya? Entonces, ahora chiquillos, ahora yo sé que hay un montón de cosas que faltan. Esto y es como ya lo mínimo que podríamos hacer para que el sistema sea un poco más equitativo en cuanto a la diversidad sexual, pero ahora se puede, ¿ya? Existe dentro de la canasta que el PAP puede ser tomado, por ejemplo, el PAP que se toma desde el cervix del útero, puede ser tomado independiente de cómo figure tu sexo biológico en tu carnet de identidad. ¿Ya? Eso no es una barrera. Lo mismo, como por ejemplo, no sé, exámenes de próstata, no sé, pues exámenes que son como particulares de cada Mamografía. sexo. No, es que la mamografía igual te la podías hacer si eres hombre, pues. Igual te puedes Claro, pero tener como cáncer de prestación mama. GES quizás. Claro, sí, yo creo que ahí, como prestación GES, claro, sí, se incluye, ¿ya? Así que eso, a pesar de que quizás es un avance súper lógico, ahora está, porque antes no se podía, hace unos años no se podía. Así que todo, todo se agradece, Sí. aunque a veces son mínimos los cambios, pero se agradecen. Sí, y lo más importante de todo esto, chiquillos, como para ir cerrando, es la empatía, ¿ya? Seamos empáticos con los otros. No sabemos, como hay una frase muy cliché que dice, cada uno vive su lucha, ¿ya? Entonces, para las personas trans, ya, imaginen, desde pequeño tuvieron que luchar por su identidad, quizás con sus padres, quizás con sus pares, que muchas veces, no sé, pues, viven en una familia que es muy machista, por ejemplo, y no pueden entender que esto ocurra, ¿ya? Entonces, imagínense todo lo que ha vivido esa persona para llegar donde está. Tiene que imaginar que las personas trans tienen una tasa muy alta de suicidio por lo mismo, ¿ya? Porque se sienten que no pertenecen, ¿ya? O no se sienten pertenecientes a nada, o se sienten muy rechazados, discriminados. Entonces, no juguemos, ya no tratemos de siempre enseñarle a otros sobre estas temáticas, ya porque nosotros que somos una generación relativamente nueva,
sabemos, quizás las generaciones nuevas también lo saben que es una persona trans, pero ¿qué pasa con nuestros abuelitos, qué pasa con nuestros padres? También hay que incluirlos en el tema, ¿ya? Y quizás no informarles así como a detalle, pero sí que sepa que existen estas personas y que hay que respetarlas, ¿ya? Porque quizás a veces sin querer dañar, ellos dicen como cuando hablan de vulgarmente de los gays, los maricones, ya eso también, o sea, es una palabra súper peyorativa para una persona, entonces no corresponde, ¿ya? Exacto. Eso, Y no tampoco enojarnos con esa persona, po. Ya, o claro, sea, no me puedo enojar quizás con mi abuelo porque no sabe lo que es una persona trans o porque no sé, pues, porque quizás trata, como lo que dijiste tú, pues, que trata de maricones a los gays, ir como con, pucha, quizás para uno esa frase puede ser así como, ah, pero ¿cómo puede decir eso? Ya, tratar con todo el amor del mundo, porque uno nunca sabe. De hecho, chiquillas, hay que pensar que de cuando, en sus tiempos de cuando eran jóvenes, yo creo que ni siquiera se hablaba de esto, ¿ya? Entonces, hay que también respetar a las generaciones que vienen antes que nosotros y que todo sea en son del respeto, ¿ya? Y siempre de educar, pues, chiquillas, educar, ¿ya? Así eso, que eso. ya Denis, yo creo Gracias que a todas las personas que se conectaron y mañana subimos sí, el live a Dudasex para que esté ahí en línea y ahora va a quedar al tiro en Red Salud Popular. sí, cualquier duda, igual, consulta que tengan, recuerden que nosotras respondemos 24/7 por el Instagram, ¿ya? Así Sí, que no solamente de esto, sino de otras temáticas o alguno, no sé, algún consejo, algún tipo de duda que tengan, ya nosotros le podemos ayudar. También aprovechar la instancia de recordar que nosotros dentro de nuestro programa está la psicóloga también, ¿ya? Que la psicóloga está también atendiendo de forma online, ¿ya? Y tienen que pertenecer al consultorio de Valparaíso y tener hasta 24, si no me equivoco, ¿cierto? 25. 25, ya, hasta 25. 25. Ya, Sí, entonces, si cumplen esos requisitos, pueden mandar un mail que nosotros tenemos el post de esto y la psicóloga los puede ayudar, ya, o sí. puede derivar en a lo que ella estipule, ya, Y estamos haciendo talleres por Zoom, ajá, por si hay algún también, profesor ahí conectado o algún alumno que quiere acceder a talleres de educación sexual, nos puede escribir. así es, ya chiquillos, chiquilles, chiquillas, a todos, Que estén muy que tengan una bien. bonita de recuperación de caña post 18. No, pues aquí nadie te copia, que se ubica. Ya, chiquillos, sí, Ya, chao, Denis, chao. que estén muy bien. Igual.